queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, al que está sentado. Hola, la lectura de hoy viene del libro de Mateo, San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Jesús camina sobre el agua. Enseguida, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo. No tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento.
y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hola, hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Cómo las trata y cómo los trata el bicho este que anda todavía bien violento en contra de los humanos? Pues, ¿cómo les va? Espero que estén tomando sus precauciones. Esperamos que continúen tapándose la boca y guardando su distancia. Espero que por favor hagan todo lo posible para estar sanas y sanos. Bien, ya estando de regreso aquí con ustedes, porque somos un equipo, somos varias personas, estamos hoy trayéndoles este mensaje a propósito para ustedes y con todo nuestro cariño y corazón. El mensaje de hoy parte del libro de Jonás en el Antiguo Testamento y de Mateo 14, del 22 al 32 del Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento surge a raíz de la vida de Jesús, nuestro Redentor, aquí en este mundo. Sus mensajes, enseñanzas y milagros están acotados en 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por algunos años ya se han publicado en los medios de comunicación unos pequeños videos en los que han captado el movimiento del agua en albercas al momento en que estaba temblando. Espero que sí se acuerde haber visto uno de esos videos y que se acuerde cómo el agua hace olas para todos lados dentro de esas albercas. Algo similar sucede con el agua en los mares y en los lagos y lagunas. Cuando el viento sopla, el agua empieza a moverse y comienza a crear olas, pequeñas y grandes, ya sea por movimientos telúricos o por el viento, como en el caso de los discípulos de este mensaje para hoy. Tal parece entonces que a lo mejor eso sucedió con los discípulos esa noche. Pero antes de adelantarnos, veamos el texto de la Biblia en el que nos narra la enseñanza que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Dice el versículo 22 en Mateo 14. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Jesús había tenido un día muy agitado, sanando, predicándole, dando de comer a una multitud de gente, y con dolor en su corazón por haber escuchado de la muerte de su primo Juan. Entonces Jesús tranquilamente encamina a sus discípulos y les dice: vayan delante de mí, súbanse a la barca y vayan mientras yo despido a la gente que vino aquí. Así lo hicieron los discípulos, se subieron a la barca y tomaron rumbo para ir al otro lado del lago. Mientras tanto Jesús, después de despedir a la gente, sube al cerro, sube a la montaña, como le decimos en otros lugares, para estar a solas y hacer oración. Ya entrada la madrugada, Jesús desciende de la montaña y va en camino a encontrar a sus discípulos. Aquí algunos de ustedes van a decir: pero, momento, ¿cómo es posible que de noche se pueda encontrar una barca en medio del agua? Hagamos un paréntesis aquí para explicar que en la Biblia hay muchos eventos que al describirlos nos dejan perplejos. Recordemos, por ejemplo, como en el Antiguo Testamento, Dios encuentra a Jonás y le da una encomienda. Le dice, en el Jonás capítulo 1, versículo 1, le dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dice: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. En este pasaje del Antiguo Testamento, Jehová Dios encuentra a Jonás
y le da una encomienda. Note usted que Dios es quien busca a Jonás y no al revés. Dios sabía exactamente a dónde podía encontrar a Jonás. Al encontrar a Jonás, Dios le da una encomienda muy importante. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Ni tardo ni perezoso, Jonás se pone en marcha, pero no para cumplir lo que Dios le había encomendado, sino que se va en sentido opuesto. Y camina hasta que llega a un puerto y se embarca rumbo a Tarsis para huir del Señor Dios. Jonás pensó que Dios no lo podría encontrar después de tan largo trayecto a pie y luego viajando hacia un pueblo muy alejado de su ciudad natal y de Nínive. ¿Cuál va siendo su sorpresa de Jonás? Que Dios desata una gran tormenta en el mar y los marineros aterrados echan todo por la borda para minorar las posibilidades de un hundimiento de su barco. Pero aún así la tempestad no cedía. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave, el barco, para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Jonás, ya despierto, se percata de lo grave del asunto, pero mientras tanto, ya los marineros y pescadores habían echado suertes para descubrir la posible persona causante de tanta violencia del mar. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: Dinos ahora, Jonás, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Entonces Jonás les contesta que soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Jonás dice: Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Pongamos atención en todo este evento y las acciones de Jonás, que desencadenaron una serie de eventos hasta el momento en que Jonás es cuestionado severamente por el capitán del barco y sus marineros. Fue entonces que Jonás se dio cuenta que, aunque él hizo todo lo que pudo para esconderse de la gloria de Dios, pues que no le sirvió de nada, porque Dios siempre supo exactamente a dónde se encontraba Jonás. Similares cosas pasan con nosotros en la vida, en este mundo, cuando Dios espera algo de nosotros, de nosotras, y nos hacemos de la vista gorda. Nos decimos, como en nuestro país y en otros países, que a lo mejor han de usar estas palabras para querer decir lo mismo. Que cuando no queremos hacer algo, fingimos que no oímos o que no escuchamos muy bien. O que mejor manden a alguien más, por favor. Y la pregunta que se hizo al inicio de este mensaje, de que si Dios sabe a dónde nos encontramos, surgió a causa de la encomienda que Jesús les dio a sus discípulos cuando les dijo: Vayan, ahí los alcanzo, voy a despedir a la multitud y luego estoy con ustedes. Cuando Jesús terminó de hacer oración esa noche, bajó de la montaña y puso pie sobre el agua del lago. Bien,
Aquí cabe destacar que Jesús pudo haberse ido con rumbo a su derecha, con rumbo a su izquierda, o sencillamente empezar a caminar sobre el agua para ver si por casualidad podía distinguir en la oscuridad la lancha, el bote de los discípulos. Probablemente ustedes recuerden que de noche frente a un lago, una laguna o el mar, se nos hace muy difícil el poder distinguir algún objeto o alguna persona porque la oscuridad lo absorbe todo. Hoy en día tenemos el lujo de que una voz en el teléfono nos guía a nuestro destino, sea de noche o sea de día. Esa voz en nuestro teléfono sabe también si hay que tomar rutas alternas para que se nos facilite el llegar a nuestro destino. Ya no tenemos ese tipo de problemas. En términos humanos, entonces es muy difícil comprender cómo es que Jesús sabía a dónde se encontraban los discípulos batallando contra las olas. Pero igual como en la historia de Jonás, Dios siempre sabe y conoce a dónde anda cada una de sus ovejas. No para mal, sino para bien. Porque Dios quiere a todos y todas por igual. Y aunque usted se quiera esconder, Dios siempre sabe cómo encontrarla, cómo encontrarlo. El texto de hoy no dice que Jesús titubeó, no, para nada. Tampoco dice que no los podía encontrar. Lo que sí dice es que en la madrugada llegó hasta donde los discípulos a duras penas navegaban, pues el fuerte viento estaba contra ellos y había un exagerado oleaje. Al llegar, iba caminando sobre el agua. Aquí está una joya que el reino de los cielos nos ofrece. Escuchemos con calma qué sucede entre los discípulos y la llegada de Jesús en plena madrugada sobre un lago. Dice así: y cuando los discípulos le vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió también. Le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Qué barbaridad! Fíjese usted cómo Jesús atiende el clamor de sus discípulos. ¿Cuándo en esta vida se ha visto que alguien tranquilamente camine sobre el agua? Nunca. Ningún ser humano. Solo Jesús. Yo me imagino que sí podemos entender un poco o un mucho por qué la respuesta de los discípulos fue de sentir temor o terror al ver a alguien sobre el agua sin ningún indicio de tierra o de piedras alrededor. Era Jesús, solamente Él. Solamente a Él debemos toda honra y toda gloria. Jesús sabía dónde estaban sus discípulos. Jesús fue a encontrarlos tal cual les había prometido. Acto seguido les dice: no teman, no tengan miedo, soy yo, tranquilícense, por favor. Pero entonces, repetimos otra vez, uno de los discípulos más atrevidos le dice a Jesús: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Se bajó de la barca Pedro y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: sálvame, Señor. Enseguida Jesús le tendió la mano, sujetándolo, y lo reprendió. Aquí está la parte medular del mensaje para hoy, para usted y para mí, para todas y todos.
Cuando Dios llama es porque nos está tendiendo la mano. Nos corresponde a nosotros responder sin temor. Nos corresponde a nosotros ser parte activa de ese reino de los cielos del que tanto hablamos. Por supuesto que Dios tiene sus propias formas de convencernos, pero lo que cuenta, lo que le interesa a Dios es que nuestra respuesta inmediata sea: heme aquí, ¿para qué soy bueno? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando Dios se fija en usted, es porque Dios espera una respuesta alegre, positiva, sin titubeos. Cuando anduvo en este mundo, Jesús solía decir: el que tenga oídos para oír, oiga. O sea que hay que estar atentos al llamado de Dios, hay que saber escuchar su voz y hay que actuar sobre lo que Dios mande. Por favor, en cuanto continúe su vida con el COVID, con este bicho, o después sin el COVID-19, asegúrese de que va a estar pendiente para escuchar la voz de Dios. No solo eso, sino que va a seguir las instrucciones que Dios le mande. Jesús simplemente le dijo a Pedro: ven, ven. ¡Qué grandeza de palabra! ¡Qué invitación tan enorme, tan llena de compasión, llena de comprensión y de amor y con tanta seguridad! Ven. O sea, que no le dijo a Pedro: ten cuidado de las olas, no te repegues mucho a la barca, camina de esta forma sobre el agua, no mires para abajo, no te preocupes por el viento. No, no le dice nada más que ven. ¿Por qué? Porque Dios siempre está al pendiente de todo lo que necesitamos y todo lo que nos rodea. Dios sabía qué tipo de personalidad, por ejemplo, tenía Jonás, y aún así lo invitó. Le pidió hacer algo por el reino de los cielos. Jesús conocía a Pedro y al sacarlo del agua nada más le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Dios sabe cómo cuidarnos. Lo único que pide es que tengamos fe. Es todo lo que nos pide. Lo invito a usted a que tenga fe. Deseche todo su temor, deshágase de todo tipo de duda y deposite su confianza en quien nos ha creado y nos da el sustento, que es Dios mismo. Que Dios me la bendiga, que Dios me lo bendiga y que tenga un bonito fin de semana y una nueva semana para usted. Amén.